conversar un tema que es crucial para todas las empresas y más cuando hay temas de crisis. Hay que pensar lo difícil que ha sido para la mayoría de las empresas lograr un resultado. Más cuando tienes una interrupción de actividades de trabajo. Esas interrupciones las conocemos, las hemos sufrido y todos los que estamos en este panel y los que están como oyentes seguramente de alguna manera u otra han tenido que revertir esa situación. Ante esa situación, adicionalmente, tenemos un panorama bastante complejo dentro de los países donde operamos y particularmente en México. Porque si nos vamos a entender qué sucedió a nivel global, pues todos hemos sufrido de alguna manera u otra esta situación. Cuando nos adentramos en la situación mexicana, pues tenemos un panorama que contenía varios elementos importantes desde el punto de vista político, como desde el punto de vista operativo, como desde el punto de vista de una recesión económica. México fue un país que sufrió una recesión económica el año pasado y se hablaba de un -9, un -10%. Obviamente, en cada sector esto se vio afectado de una manera diferente. En particular en petróleo y gas, obviamente, la situación fue aún más confusa. Bajo esa situación, si nos ponemos a pensar que adicionalmente venía un proceso de cambios regulatorios dentro de la industria, adicional a una situación económica importante dentro de nuestro principal cliente, que es y sigue siendo Pemex, pues comenzamos a entender que cada una de las personas que tuvieron que tomar una fórmula de liderazgo, porque eso fue lo que ocurrió, especializado en cada uno de los sectores o subsectores relacionados al tema de recursos humanos y de seguridad industrial. Porque hay que pensar que dentro del recurso humano siempre hablamos de un tema de HSE o de seguridad industrial, no tan asociado porque las personas no se veían afectadas por una pandemia en forma global. La conversación comenzó a ser diferente, el vocabulario comenzó a ser diferente, y lo que ha sido más importante ha sido los liderazgos especializados en cada uno de los sectores, en cada una de las empresas y en cada una de las industrias. Por eso es que este panel es tan importante, porque todo lo que sucedió el año pasado está involucrado. Involucrados desde el punto de vista operativo, involucrados desde el punto de vista especialista de seguridad, la persona de recursos humanos que selecciona personal y organiza las capacitaciones para que puedan estar a tiempo en cualquiera de las actividades. Y, por supuesto, el gran cúmulo de consultores, personas allegadas, los terceros, que estamos de alguna manera u otra asociados a las empresas. Yo como representante y como gerente regional de Mexub, en donde hacemos buceo especializado en soldadura y reparación de ductos especializada costa afuera y bajo el agua, obviamente nos vimos muy afectados. La narrativa de cada uno de los panelistas podrá ser un poco diferente, pero la pongo en el contexto porque al final todos de alguna manera u otra, especializados, técnica, gerencial, organizativa, tuvimos que manejar diferentes situaciones. Con ese contexto, con esa introducción y sabiendo que tanto Cristian, Guido y Daniel tienen muchísima información que aportar desde su trinchera y desde el punto de vista general, me atrevo a hacer una primera pregunta al panel para entender hacia dónde creemos que vamos a ir y de dónde venimos, ¿no? Entonces, obviamente la pregunta obvia de 800 Kilogram Gorilla es, considerando que la pandemia afectó a toda la industria de petróleo y gas, ¿qué actividades y qué iniciativas tomó tu empresa, tú como participante en este panel, para crear los hábitos de los empleados en relación al tema de salud y seguridad? Y esto es muy importante porque cada organización lo hizo de una forma diferente. En cada organización se adaptaron protocolos de operación un poco diferentes y según contratos ya existentes con la industria y con los clientes. Entonces, Cristian, desde tu punto de vista y tu experiencia, ¿cómo lo lograron? ¿Qué hicieron? ¿Qué sugerencias tendrías para nuestra audiencia en este momento? Y por favor te pido que te presentes, hables un poco de tu experiencia para que todos entendamos el contexto de tu respuesta.
Gracias, Cristian. Hola Rafael, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Cristian Eduardo Veras Gallardo. Soy actualmente coordinador de OPITO dentro de la empresa Reliant UTEC de México. Dentro de lo que es mi área o de mi título de trabajo, me considero como una persona que es instructor a la impartición de todo tipo de cursos, tanto como lo que es la seguridad, a todo el personal que está trabajando en el área de petróleo y gas. Somos una empresa dedicada únicamente a la seguridad, a los cursos, tanto como lo que son cursos de supervivencia, cursos de espacios confinados, cursos de rescate, de bomberos y demás. Es un verdadero honor para mí ser uno de los participantes hoy en día en lo que es aquí en México Oil and Gas Summit, hoy 14 de julio de 2021, y participaré junto con los demás expertos importantes en este tipo de industrias. Reliant UTEC de México puso en marcha lo que es un plan de respuesta de emergencia con la seguridad y salud de cada empleado y visitante dentro de la instalación para la protección contra lo que es el COVID-19. Este plan de respuesta de emergencia está basado con las recomendaciones de la Secretaría de Higiene y la Organización Mundial de la Salud. Nosotros aquí en Reliant UTEC nos enfocamos con la seguridad para todos nuestros empleados, visitantes, participantes o delegados, incluso nuestros clientes que llegan a nuestro centro de capacitación. Brevemente a lo que es este tipo de situación en la que nos encontramos, Reliant UTEC también consideró que antes del contagio aquí en México o el brote de lo que es el COVID-19, medidas y recomendaciones de nivel global, internacional, incluso lo que es aquí en nuestro país, en México. Evitando lo que son las actividades de alto riesgo, desarrollo de planes y continuidad de lo que es nuestro negocio y minimizar lo que es el riesgo de contagio de infecciones en el lugar de trabajo mediante la implementación y seguimiento de nuestras medidas preventivas. Cada persona que quiere ingresar a nuestro centro de capacitación, se hace un proceso de, antes de ingresar, un llenado de un formato del historial de cada una de las personas que quieran ingresar, como por ejemplo, qué tipo de signos o síntomas han sentido durante lo que es este tiempo o durante las últimas 48 horas. Se hace también un proceso de medición, tanto lo que es el checado de la temperatura corporal de cada una de las personas. También nosotros aquí en nuestro centro de capacitación hacemos una rutina de limpieza y desinfección de lo que es todo nuestras áreas, tanto como operativas y administrativas, como lo que es la limpieza de nuestros escritorios, computadoras, herramientas, equipos de capacitación, equipos de seguridad. Todas las personas también que son ingresados, bueno, que ingresan a nuestro centro de capacitación, también se les proporciona a ellos lo que es una presentación de la importancia de todo lo que es nuestra higiene, tanto como lo que es el lavado de las manos, el uso exigente de lo que es el cubrebocas, también todo tipo de recomendaciones como la sana distancia, cómo debemos de toser, en el momento de estornudar, cómo nos debemos de proteger. También dentro de nuestro centro de capacitación aquí en Reliant UTEC de México, durante lo que son los descansos o dichas capacitaciones, tenemos en consideración qué tantas personas están ingresando y cómo nos podemos organizar nosotros para respetar nuestros horarios de descanso, nuestros horarios de comida, para asegurarnos que dentro de nuestra área de cafetería, la persona que quiera comer, bueno, al momento de proporcionarle sus alimentos, únicamente individualmente por medio de una charola de comida, pues puedan ingresar y tener su tiempo libre, respetando una vez más lo que es la sana distancia y todo en consideración. Cuando hablas del tema de seguir con nuestras capacitaciones, cómo lo hemos implementado nosotros, toda casa certificadora que hemos sido aprobado como centro proveedor de capacitación, hemos tenido juntas y capacitaciones para todo el personal involucrado en todo tipo de curso, tanto como ya sea sesiones teóricas o prácticas. Y hemos implementado adecuaciones cumpliendo con sus estándares de cada casa certificadora, siguiendo en totalidad todas las recomendaciones para las prácticas en dicho curso y mantenimiento apropiado de todo el equipo de seguridad que se utilice durante las capacitaciones. Durante todo ese tiempo, también Reliant UTEC de México nos hemos puesto o nos hemos adaptado a las nuevas modalidades de capacitación debido a las restricciones de viaje, debido a las personas que no pueden ingresar o pueden viajar lo que es aquí en nuestro centro de capacitación por
ya sea que en el estado que se encuentra no pueda viajar o incluso la empresa evite que proteja a sus empleados poder viajar a nuestro centro. Hemos tenido lo que es la implementación de modelos como por ejemplo el uso de plataformas vía remoto, como por ejemplo al momento de realizar videoconferencias, y también plataformas digitales globales e internacionales para las capacitaciones, como por ejemplo Know-How, Atlas Knowledge, IADC y demás. Eso en sí también debemos de cumplir con todos los estándares para seguir cumpliendo con lo que es nuestra calidad de capacitación, para asegurarnos de que toda la persona que tome su curso, bueno, no por el COVID, esa persona también siga teniendo lo que es todo tipo de información, sepan cómo actuar en caso de una emergencia. Después de nuestras sesiones, incluso nuestras sesiones de capacitaciones digitales o vía remoto, si la casa certificadora nos exige que la persona debe de tomar una sesión práctica después de ser evaluado teóricamente, ellos deberán de realizar aquí con nosotros en nuestra área lo que es tipo de prácticas, pero también considerando lo que es las recomendaciones de la Secretaría de Salud y Higiene y la Organización Mundial de la Salud, cumpliendo con lo que es una vez más la sana distancia, el equipo necesario para lo que es el uso de las prácticas, y también considerando de que pues la persona que al momento de que quiere ingresar a nuestro centro de capacitación y realizar la práctica es una persona competente, es una persona apta y le podamos brindar lo que son recomendaciones para cumplir con nuestros cursos. Creo que se nos congeló Rafael. Daniela, ¿tú quisieras comentar algo sobre la pregunta? Gracias, Guido. Pues la verdad creo que esa respuesta a la pregunta hubiera variado mucho dependiendo de en qué fecha nos la hicieron. Creo que hemos vivido tantos cambios desde marzo que tuvimos toda esta noticia. Yo recuerdo que la mayoría de nosotros creíamos que nos íbamos a ir a casa durante algunas semanas y que posteriormente íbamos a volver. Y todos dábamos primero palos de ciego porque era algo a lo que no nos habíamos enfrentado. Como bien comenta Cristian, todos tenemos algunos planes de respuesta a emergencia en nuestra organización. Normalmente eran más dirigidos hacia temas de algún incidente o algo que se pudiera presentar en nuestras instalaciones, y esta vez estábamos enfrentando algo totalmente diferente. Obviamente tuvimos que aprender. Eso significó que tuviéramos que aprender desde cuáles eran los protocolos, tanto los indicados por nuestras autoridades, y excederlos todavía un poco más. También tuvimos en algunos casos, nosotros por ejemplo en nuestras terminales tuvimos hasta visitas de inspección por parte de la autoridad, y que a ellos mismos les costaba siquiera realizarla porque también eran nuevos en esto y simplemente todo se basaba en cuestiones de interpretación. En un momento nosotros también nos fuimos directo a la suspensión primero de todo el personal administrativo. Desafortunadamente el operativo no pudo ser así, ya que nuestras terminales tenían que seguir funcionando. El migrar ahora a tenerlo de manera virtual, esas reuniones que estábamos tan acostumbrados a tenerlas face to face, e incluso nos pusimos a trabajar dentro de todo esto hasta con capacitación en cuestiones de liderazgo en tiempos de turbulencia, ya que todos estábamos enfrentando situaciones diferentes. Claro, cuidamos también muchísimo a la gente. Toda nuestra capacitación, como bien comentaba Cristian, se detuvo en un inicio. Posteriormente fuimos migrando a todos estos entornos virtuales y bueno, a cuidar mucho a nuestra gente. Pero principalmente algo en lo que tratamos de enfocarnos fue, uno, en que todos se sintieran tranquilos. ¿Por qué me refiero en esto? Porque también estábamos enfrentando, aparte de una pandemia, estábamos enfrentando que muchas organizaciones tenían desempleo. Y si algo tratamos fue nosotros de hacer sentir a la gente segura de su trabajo, segura de sus pagos. Mandamos a la gente, los que cumplían con criterios de vulnerabilidad, a casa. También hacer todas las pruebas necesarias al personal, hacer todas las cuestiones de sanitización, como bien menciona Cristian, el hacerlos sentir hasta tranquilos y cómodos y confiados, con decirnos cuando tuvieran algún síntoma, con la certeza de que nosotros íbamos a hacer todo lo posible por cuidarlos y que su trabajo los iba a estar esperando cuando ellos regresaran después de esta enfermedad. Y bueno, afortunadamente nuestros números han sido buenos. Nuestro trabajo ha seguido y no hemos realmente tenido una afectación operativa. Claro que sí tuvimos algunas personas enfermas,
pero todos se recuperaron exitosamente. Nuestro headcount continúa igual o más alto que cuando inició el tema de la pandemia, porque adicional pues trabajábamos con nuestros proyectos de expansión. ¿Qué hemos aprendido? Bueno, creo que ahora ya todos hasta somos un poquito expertos en temas de pandemia, en temas de protocolo. Hemos tenido que ir aprendiendo tanto lo que, como comenté, nos exigía la autoridad, como también lo que íbamos aprendiendo de nuestros partners en otros países, de acuerdo con lo que ellos iban teniendo e iban tomando como acciones. Y afortunadamente seguimos trabajando, insisto, dándole esa certeza a nuestra gente de que su trabajo está ahí, y que para lo más importante, ya ahora sí creo que quedó claro, siempre lo decíamos, lo más importante es el recurso humano. Esta vez quedó totalmente demostrado en que nada de lo demás funcionaba si no teníamos a nuestra gente sana y adecuada en todos sus puestos de trabajo. Excelente, Daniela. Y bueno, también me gustaría entonces preguntarle a Guido cuál es pues, su punto de vista respecto a esto. En general, nosotros, como IPS, nosotros somos un proveedor de personal, ¿no? Entonces, tenemos más de 500 personas terciarizado y entre como 20 clientes. Obviamente, en la siguiente ronda vamos a platicar un poco cómo va a quedar esto. Pero lo que hemos visto nosotros, hemos ido también con los clientes a los protocolos que debemos de hacer. Eso significa diferentes medidas en diferentes estados. No sé si a Daniela le tocó, como que Vopak también está activo en diferentes estados, ¿no? Entonces, y te enfrentabas con distintas hasta puntos de vista de autoridades, ¿correcto? Exacto. Sí, diferentes reglas. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con embarcaciones, y en las embarcaciones usamos mucho los entrenamientos de justamente de Rely On, ¿no? Entonces hubo unos entrenamientos virtuales, luego hubo unas renovaciones, luego ya pudimos volver a las instalaciones, pero en general, o sea, había, por ejemplo, en el estado de Tampico, había una cuarentena de 3 días o hasta de 7 días en un cierto momento, obligatorio antes de que se podía llegar a abordar. Y en Ciudad de Carmen había otras reglas. Entonces nosotros nos dejamos llevar por las indicaciones oficiales de gobierno y además seguimos con lo del cliente. Y el chiste fue buscar la solución práctica, porque como que nosotros todos estamos en una industria crítica, y nunca hemos cerrado operaciones. Entonces hemos seguido y hemos tenido que encontrar la manera cómo seguir y cómo hacer los protocolos, encontrar los hoteles adecuados, hacer las pruebas adecuadas, y hemos aprendido mucho en el Inter, ¿no? Y vamos a seguir aprendiendo porque, como decían ahorita en la presentación de ASEA también, estamos empezando en la tercera ola y quién sabe cuántas olas más nos van a llegar, ¿no? Entonces hay que seguir atento y hay que seguir muy bien las instrucciones. Y como menciona Daniela, el capital humano primero, hay que cuidar muy bien a la gente y seguirlo adelante, ¿no? Muchas gracias. Carolina, en ese sentido, y disculpen si no aparezco en pantalla, se fue, como diríamos vulgarmente, se fue la luz y me desconecté. Entonces, pero sí oí escuchar el punto de vista de cada uno de los participantes desde su trinchera, que es lo más interesante para toda nuestra audiencia, cómo cada quien tuvo que adaptar y buscar una fórmula de trabajo un poco diferente para poder adaptarse a las nuevas condiciones, ser resiliente, lograr sacar el año y demostrar que podrían haber nuevos formatos de trabajo, fueres y dependiendo de tu actividad. Hay que sacar varias conclusiones de lo que acabamos de oír. Por ejemplo, lo último que dijo Guido, o sea, como consultor externo tienes mayores posibilidades de ser un poquito más flexible y dedicarte a diferentes áreas de negocios y buscar soluciones. Pero para una persona como Cristian, que tiene una labor muy específica, y si nos dimos cuenta de su respuesta, fue muy particular acerca de seguir ciertas indicaciones, ciertos protocolos, cierto formato, porque de eso dependía el éxito de su actividad como entrenador y capacitador de personas que a lo mejor tenían una actividad o un contrato, pues cada quien tuvo que hacer algo un poco diferente.
Y si nos enfocamos al tema de la pandemia y al tema técnico y al tema asociado a cómo logramos un liderazgo por especialidades, pues imagínate la siguiente pregunta que le tenemos a nuestro panel, considerando los cambios que ha habido y que habrá y que seguirá habiendo en nuestro sector y en general en el medio acerca del tema de la subcontratación o lo que conocemos mejor como el outsourcing. Si nos ponemos a entender que el outsourcing nos saca de nuestra actividad diaria, el entendimiento del outsourcing nos saca de la actividad diaria, nos obliga a hablar de temas mucho más legales, mucho más asociados a un tema fiscal y mucho más relacionados a la dirección, la pregunta para nuestro panel, porque obviamente el tema del outsourcing o subcontratación está pegando o nos está pegando como sector petróleo y gas y sobre todo a los especialistas de recursos humanos. La pregunta para ti, Daniela, ¿cómo te vistes afectada por el tema del outsourcing? ¿En qué áreas tuviste que tomar ciertas decisiones y cómo has logrado avanzar a pesar de un cambio tan importante? ¿Tendrías alguna sugerencia, algunos tips prácticos para nuestra audiencia? Gracias, Rafael. Bueno, a una empresa estas reformas nos afectan, como bien dijiste, desde distintos aspectos. Primero, porque tenemos que recordar que muchas de las empresas teníamos o tenemos en México todavía, estamos ya unos días de que venzan los términos, figuras de insourcing. Entonces, esta es una de las principales que son afectadas. Y bueno, nos obliga a tomar acciones porque tenemos que cumplir con todas las cuestiones legales. Para nosotros no fue, o para las empresas como nosotros, los que estamos aquí, que somos empresas bien establecidas, realmente el cambio se podría decir que no es tan impactante. ¿Por qué? Porque aún y cuando muchos utilizamos en la industria la figura de insourcing, siempre se ha cumplido con todas las cuestiones de ley. Entonces, yo creo que incluso este tema de reforma no iba dirigido tan para nosotros, iba para otros sectores donde en realidad sí se estaban vulnerando los derechos laborales de trabajadores. Aún así, nosotros tenemos que ver lo que nos toca, lo que nos corresponde y cumplir con eso. Pero también sí nos viene a afectar para cuando utilizamos figuras de outsourcing. ¿Por qué? Pues porque también los utilizamos para cuestiones tan propias como algún mantenimiento, alguna tarea específica en una temporalidad, para lo cual tenemos algo muy marcado. Entonces, sí viene a hacer todo un cambio, porque pues tan solo ahora que tenemos que nosotros elegir proveedores, tienen que cumplir con toda esta nueva regulación y que honestamente si alguno de ustedes ya se puso a hacer la tarea y si ya se registró, pues vieron que para una empresa que es una empresa grande, con unos departamentos bien establecidos, un recursos humanos, finanzas, compliance, procurement, no tiene ningún tema en cumplir con todas esas cuestiones de requisitos, porque tienen una buena estructura organizacional. ¿A quiénes considero yo que les afecta un poco más? A nuestros proveedores que son pequeñas empresas, las empresas familiares, que sí le van a batallar más, por decirlo coloquialmente, para poder cumplir con este requisito. Y si no cumplen con ese requisito, pues les está afectando la manera en que ellos van a poder continuando operaciones. Y claro, entonces a nosotros también, como una empresa que busca proveedores de servicios especializados, pues nos viene a afectar porque vamos a tener un número reducido de proveedores que puedan participar con nosotros y esto hasta puede encarecer el servicio que ahora están ofreciendo, aquellos que logren tener estos registros. Y bueno, pero también recordemos que estábamos lidiando con el tema de la pandemia y con cómo sobrevivir en el mercado y con cómo sobrevivir con nuestros trabajadores y mantenerlos sanos y salvos. Y aparte nos meten cuestiones legales que vinieron a revolucionar todo. Figuras que son aceptadas internacionalmente y que ahora nos venían a cambiar el esquema como trabajábamos, en oficinas y en autoridades que no están trabajando al 100% porque muchos de ellos tienen personal reducido. Todos creo que nos quedamos claros en qué complicado es hacer temas de trámites ante el SAT, temas ante todo lo que tiene que ver con la STPS, e incluso ahora por temas sindicales, juntas de conciliación, y bueno, con personal reducido, como acabo de mencionar, los tiempos se alentan. Incluso, bueno, se ha estado hablando acerca de si van a conceder o no alguna prórroga para toda esta aplicación, debido a que muchos no van a llegar.
¿cuál sería el consejo? Pues bueno, yo creo que uno, sí tuvimos, y espero que todos lo hayamos hecho, esperar hasta que saliera la reforma tal cual antes de empezar a accionarnos. El segundo, una vez que ya tuvimos la reforma lista, tener un buen plan, revisando todos los escenarios posibles. De esta manera, poder organizarte bien, hacer un step plan y cumplirlo, y siempre anticiparnos a las fechas, porque si hoy, 14 de julio, estamos empezando a tomar acciones para la reforma que ya tiene efectos a finales de este mes, ya vamos tarde. Así es que yo espero que todos ya hayamos tomado las acciones pertinentes. Gracias, Daniela. Y pensando en positivo, Guido, en la forma que Daniela se expresó, desde el punto de vista de un consultor, esta situación te ha abierto oportunidades de conversación más interesantes con empresas, la oportunidad de realizar un cambio o de apetito por el cambio para algunas organizaciones, algunos directores que vean una oportunidad. ¿Cómo lo ven desde el punto de vista externo ustedes, que conversan con personas que tienen que tomar decisiones y no están tan metidos o involucrados o saturados con actividades operativas diarias como los podría tener Cristian y Daniela? Pues gracias. Creo que hay que ir un paso atrás, ¿no? O sea, creo que el outsourcing, el hecho de que se está prohibiendo ahora de una manera radical, es lo que hace muy complicado, ¿no? Daniela también mencionó, ¿no? O sea, llevar una nómina no es tal cual, nada más un cálculo y pagar a la gente de mes a mes. Hay muchos procedimientos que tienes que seguir ante Secretaría de Trabajo y Previsión Social, sindicales, al final estamos hablando con humanos, ¿no? Y todas las personas tienen preguntas. O sea, hay un área de recursos humanos está un poco subestimado, en mi opinión. O sea, hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta. Bueno, eso, los últimos años, el outsourcing ha vuelto como una palabra fea, porque mucha gente siente que ha sido para prevenir ciertos pagos de PTU, hubo el famoso insourcing, o hasta bajar salarios cotizados ante IMSS, ¿no? Entonces, lo importante es que hubo más de 11,000 empresas de outsourcing en México, de los cuales había algunos, como nosotros, que siempre han estado pagando el 100% de salario, beneficios, cotizado ante IMSS y registrado ante SAT, y hasta PTU que se pagaba, ¿no? Hoy en día también hay muchas empresas, o sea, las empresas grandes, como menciona también Daniela, van más que nada sobre este camino, ¿no? Que pagan bien a la gente por un tercero o directamente. El problema va a ser las empresas que tienen contratos temporales de construcción, de investigación, de exploración, por ejemplo, que no tienen una infraestructura de recursos humanos en México, y ahorita van a tener que hacer todos ellos, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos, o sea, en el pasado, y bueno, actualmente hasta fin de mes, estamos apoyando muchas empresas, ¿no? Para que las empresas se puedan enfocar en su operación, y nosotros les ayudemos con toda la parte de recursos humanos, que es el cálculo de nómina, sí, pero también los contratos, el Secretaría de Trabajo, Previsión Social, la NOM 35, todo lo que se lleva a cabo un departamento de recursos humanos. Para el futuro hemos identificado varias soluciones, porque esto es a lo que vamos, ¿no? Y también se dirigía un poco a la pregunta. Hay diferentes opciones. Obviamente la primera opción es ser el patrón de todos los trabajadores que tienes en país. Bueno, está posible para muchas empresas. Para los que no, todavía puedes usar una agencia como nosotros, y la verdad sé que varios de mis colegas están ofreciendo lo mismo, que se llama RPO, ¿no? Remote Process Outsourcing, donde haces con un tercero lo mismo lo que yo hago hoy, o sea, todo el reclutamiento, todos los procesos, pero lo hago en nombre de la compañía y mando a fin de mes una listado de lo que se tiene que pagar a cada institución y a cada trabajador. Eso es una opción, entonces vuelves el patrón. Otra opción es la famosa regla, ¿no? Donde dice que la actividad principal no lo puede hacer con terceros, ¿no? Tu objeto social
o tu actividad principal preponderante económicamente, que se mide en facturación. Puedes dividir las cosas que haces dentro de tu empresa y decir, mira, esto es mi objeto social, esto es mi actividad principal, lo demás todavía lo puedo hacer por un tercero, siempre y cuando hay dos opciones. Uno que es con una empresa que está registrado ante el nuevo padrón, de lo cual llevo un registro y también un administración bastante extensivo, pero se puede, es una opción. Y la otra es terciarizar un servicio completo, que puede ser, no sé, de traducción, de limpieza, de QHC, hay muchas opciones ahí, ¿no? Luego hay otra opción que es contratos compartidos que puedes hacer en el giro marítimo, en lo cual el dueño del barco renta su barco como tipo bareboat o charter, y todos los servicios a bordo se hace con un agente como IPS, como otra empresa que maneja personal, y se vuelven a contrato, son dos contratistas juntas, y así se hace un joint venture, y así se hace, ¿no? Creo que son una de las opciones, y hay todavía 3, 4 más opciones que se puede hacer. Lo que yo recomendaría es siempre ver con tu área legal, pensar muy bien por qué en principio, si ahora tengo mi gente por outsourcing, ¿por qué lo tenía? Para prevenir PTU, porque no tengo la infraestructura, o por cualquier otra razón, ¿no? Y cuando ya sabes por qué usabas outsourcing y hacia dónde te quieres dirigir, buscar los medios correctos, ¿no? O sea, checa siempre con un muy buen despacho de abogados para ver que todo lo que vas a hacer hacia el futuro, hacerlo, y la preparación, que es clave, ¿no? Porque muchas empresas, como te menciona Daniela, tenían insourcing, en lo cual tenías todos los contratos comerciales en una entidad y tenías otra entidad con tu personal. Ahora también es prohibido, entonces tienes que juntarlos, pero tienes que tener todo en orden. Tienes que tener tu clase de riesgo de IMSS registrado, ¿no? Tienes que tener la manera como hacer una dispersión de salarios ante el banco. Necesitas tener ya el sindicato, y la verdad, aunque se han cambiado las reglas, siguen muy fuertes los sindicatos. Tienes que tenerlo arreglado, y necesitas como una oreja para el personal, porque son personas, y personas siempre tienen preguntas, dudas, y necesitan un poco de ayuda con sacar su Infonavit, cualquier enfermedad. Y ahora más, tenemos que darles más atención después de esta pandemia, que hay mucha incertidumbre de que si siguen con su trabajo, de que si sigue la empresa. Y al final, eso es lo importante, ¿no? Porque creo que todos estamos de acuerdo que lo más valioso dentro de la compañía es el capital humano, y estar preparado y buscar los medios bienes, y aquí estamos para servirlos a todos, ¿no? Muchas gracias. Guido, gracias sobre todo porque das un espectro de soluciones que, dado lo difícil de la pregunta del outsourcing, lo mencionas muy claramente. O sea, hay que ir con el departamento legal y hay que hacer las preguntas, ¿no? Y hay que preguntarse por qué estábamos haciendo algo. Pero si regresamos al punto inicial de la conversación, y si regresamos a la pandemia, porque como bien lo dijo la CEA, pues estamos un tercero, cuarta ola, cuarto crecimiento de contagios. Hay que seguir pensando de alguna manera u otra que la pandemia continúa, y a pesar de que ha mejorado mucho la prognosis en muchos países, incluyendo México, números de hospitalizaciones, el número de muertes, definitivamente se ha notado que en las últimas semanas ha habido un incremento de contagios. Y regresamos entonces a un tema que sigue siendo posiblemente el evento más importante, no solamente de nuestra generación, sino de generaciones post Segunda Guerra Mundial. Hasta la fecha, si nos vamos del 45 al 2020, no había ocurrido un evento global de esta magnitud. Y evidentemente ha habido diferencias. Entonces, Cristian, una pregunta para ti, sabiendo que tu entorno es mucho más específico, mucho más de protocolos, y entendiendo que las empresas
y las personas siguen los protocolos que tú mencionaste, han tenido ciertas curvas de aprendizaje. Esas curvas de aprendizaje, el manejo de la pandemia en sus áreas de trabajo, han sido algunas muy efectivas, algunas no tanto. Tú, desde tu punto de vista, ¿qué has notado en la industria privada y las diferencias con las instituciones gubernamentales? Algo que nos puedas hablar, algo que nos puedas sugerir, dónde ha habido puntos similares, dónde están las diferencias y cómo desde tu punto de vista has logrado subsanar algunas de estas dificultades. ¿Qué opinas al respecto? Gracias, Rafael. Bueno, en sí, nosotros en Relay Nutec de México, todos nosotros como empleados, para la continuidad de las capacitaciones y cursos dentro de nuestra instalación, fuimos capacitados previamente para lo que es la prevención de COVID-19 por medio de lo que es la plataforma del Instituto Mexicano de Seguro Social. Una vez que hemos sido capacitados, cada una de nuestras áreas dentro de nuestra empresa, hemos tenido reuniones previas a todo tipo de actividades que debemos de cumplir para considerar lo que es nuestros cumplimientos de estándares específicos de todas las casas certificadoras. En todo momento para que el personal, tanto como lo que es que trabaja dentro de nuestra empresa y también todo tipo de personal que visite nuestro centro de capacitación se sienta segura, se sienta en un lugar donde ellos puedan seguir con lo que es su trabajo. Considerando lo que es la diferencia, bueno, en sí en México, con el propósito de prevenir lo que son los contagios del COVID-19 en condominios y unidades habitacionales, la Procuraduría Social de la Ciudad de México, en coordinación con lo que es la Secretaría de Salud y la Agencia de Protección Sanitaria, estableció un protocolo que contempla las medidas de protección. Esto sugiere lo que es la suspensión ya sea en espacios de reuniones, como lo que son teatros, cines, plazas, instalaciones deportivas, clubes sociales o como también culturales. Nosotros, así como centro de capacitaciones, que lo que es Relay Nutec de México, nosotros estamos dentro y contribuye con la continuidad operativa del sector energético, que somos lo que son las áreas esenciales, que está considerado dentro de las actividades como parte de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, cubriendo con todo lo que es la demanda de entrenamiento y certificación en la mano de obra petrolera. Nosotros en sí seguimos con lo que es la continuidad de nuestros cursos, seguimos con nuestras capacitaciones, seguimos con lo que es el cumplimiento de todas las empresas que tengan a su personal que debe de seguir trabajando en nuestras áreas de petróleo y gas. Como recomendaciones en sí nosotros, pues en realidad sería seguir con lo que es nuestra seguridad, seguir cumpliendo con lo que es nuestra sana distancia, nuestra higiene, seguir cumpliendo con todas nuestras medidas, chequeos y así en adelante. Gracias. Pues es interesante oír a Cristian para todos, porque pareciera que hay ciertos sectores que no han visto un cambio fundamental importante, porque son áreas esenciales y son áreas que necesitaban darle continuidad a ciertos procesos. O sea, es muy importante entender que no todas las áreas sufrieron cambios. No todas las áreas tuvieron que hacer cambios radicales porque sencillamente fueron consideradas actividades esenciales no solamente de la industria, sino del país. Bajo ese concepto, Guido, Daniela, y sabiendo que la fórmula de trabajo en ciertos sectores de la gestión de recursos humanos, sabiendo que el capital humano es el pivote más importante dentro de la organización a través de la cual se logran los objetivos y donde se apoya tanto la misión como la visión y los valores de las empresas. Ustedes que sí ven muchas más variantes porque tienen actividades mucho menos relacionadas a protocolos, porque están tomando decisiones en forma continua, porque están ofreciendo soluciones diferentes, porque tienen que buscarle soluciones a sus empleados. Ustedes en los últimos 2 años, ¿en qué área del sistema de gestión de recursos humanos, tanto dentro de la empresa como externo, Guido, en tu caso, han visto las variantes más importantes, no solamente por la recesión y la búsqueda de reducción de costos, sino la pandemia, en donde ha habido obviamente incremento de costos por los cuidados asociados al personal, asociado a todos los temas de regulaciones y cambios? ¿Dónde ustedes han visto
ciertas particularidades en su gestión de recursos humanos. Daniela, por favor, si quisieras comenzar. Gracias, Rafael. Creo que definitivamente lo último que mencionaste respecto a los cambios regulatorios es lo que ha tenido el mayor impacto. ¿Dónde nos afecta? Todo lo que es la parte de capacitación, entrenamiento, va directamente relacionado porque tienes que demostrar que tu personal tiene las competencias necesarias para realizar las tareas que están llevando a cabo en nuestras terminales, en nuestro caso. Son cada vez más autoridades las que te regulan, las que te revisan. Como mencioné, aún y con todo temas de pandemia, esto no se detuvo. Aún así, siguieron las visitas, las inspecciones, las auditorías. Lo único que hicimos incluso fue hasta irnos a un entorno más virtual, pero realmente tenemos que seguirle apostando en el desarrollo de los colaboradores, en que cada vez sean más capaces, más competentes, en que todas las tareas vayan enfocadas siempre con temas de seguridad, y de esa manera es a lo que le estamos apostando. Creo yo, como bien dijiste tú, que todos hemos continuado trabajando, aún y con el tema de la pandemia. Entonces, esto no nos frenó, nos hace que nada más busquemos maneras alternativas de seguirlo realizando. Bien mencionaba Cristian también hace un momento, el que se dedica a capacitación. Esto no se detuvo de ninguna manera, simplemente buscaste y todos fuimos un poco disruptivos y nos salimos del aula de salón de clases donde anteriormente teníamos la capacitación, nos fuimos cada vez más a este tipo de plataformas y nos fuimos a seguir trabajando con todo lo que sea el desarrollo del colaborador para hacer nuestras tareas más eficientes, para hacer nuestras tareas más seguras. Y creo que es a lo que debemos de seguirle apostando, tanto por temas de regulaciones como por temas de seguridad, como por temas de salud. Sin duda alguna, desarrollando a nuestra gente, es como ellos también vamos a seguir cuidando nuestros negocios. Gracias, Daniela. Guido, sabiendo que tenemos tiempo limitado y a lo mejor hay preguntas, algunos comentarios finales desde tu punto de vista, por favor. Sí, mira, nosotros nos dedicamos a la parte oil and gas marítimo y trabajamos mucho con los operadores transnacionales, ¿no? Entonces, en el entorno transnacional de los IOCs, de International Oil Companies, es muy común, también los EPC Companies, de tener personal por outsourcing, ¿no? Entonces nos ha ido, la verdad, de maravilla en los últimos años porque hay un desarrollo en México y hay mucho potencial. Que seguimos viendo. Obviamente hubo algunas malas noticias en las últimas semanas, ¿no? De Talos, de Equinor, ahorita de Fieldwood. Pero en general, el mercado todavía se ve bien y vemos hacia adelante que es un mercado creciendo. A oil and gas, como siempre, y vemos como olas de oferta y demanda, y creo que algunas empresas ahorita se están posponiendo sus planes, pero en la presentación que vimos en la mañana de Amexi, donde se menciona que siguen apostando a los 280,000 barriles en el 2024, que se registraron 12,000 nuevos trabajos directamente de exploración y extracción, significa que el mercado donde estamos está creciendo, ¿no? Entonces, en ese aspecto ha cambiado, pero positivamente. El chiste hacia el futuro va a ser si va a haber suficiente gente y si suficiente gente se van a motivar para esta industria. Y por otro lado, hay que ver cómo están las medidas que está tomando el gobierno para apoyar o lo contrario para los inversionistas y los operadores internacionales, ¿no? Yo creo que es un punto interesante y vamos a seguir viendo y cómo se desarrolle dentro de esta parte de recursos humanos, porque recursos humanos en México y administración en general, creo que México es uno de los países más difíciles y no hay que subestimarlo. Entonces, buscan su proveedor y sus consejos y consultoría de la gente que sabe qué hace, ¿no? Y antes mencionaba mucho de la parte legal, pero no olviden la parte fiscal, porque esta reforma no es nada más uno laboral, sino fiscal, en lo cual si sigues con un esquema de outsourcing, puede ser que tus gastos que tienes ahí no se puede deducir y tiene obviamente también mucha consecuencia para las compañías, ¿no? Entonces hay que ver el contorno completo,
hay que estar preparado, y si no han preparado hay que apurar porque todavía no hay fecha de que se van a posponer, entonces tienen todavía 2 semanas de tener todo en orden, ¿no? Esperemos que sí se va a posponer. La verdad creo que sí van a tener que hacerlo, pero todavía no es un hecho, ¿no? Entonces, les deseo mucho éxito más que nada y abro la pista para preguntas, ¿no? Por supuesto, yo les pongo un elemento adicional a todo lo que hemos conversado, sabiendo que en el mercado global y a futuro, y tiene que ver con la pregunta, una de las preguntas más importantes que está en el chat, ¿por qué se conectan? Una de las cosas que va a ocurrir en el mundo con la pandemia, con los cambios que están ocurriendo en el sector petróleo y gas, es el cambio hacia la transición energética. Entonces, un tema adicional para todas las organizaciones de recursos humanos, sea Cristian capacitando, sea recursos humanos tradicional en la parte de selección o en la parte de manejo de nómina o como externo, van a tener que comenzar a pensar qué va a ocurrir en la transición energética. La mexicana o la global a diferentes velocidades, pero va a existir. Y eso conlleva a un elemento que acabas de traer tú, Guido, a la mesa. Van a aparecer seguramente en los próximos 3 años nuevas regulaciones. Una pregunta para ustedes tres y conteste el primero que quisiera tirar la primera piedra. ¿Cuál creen ustedes que va a ser la próxima regulación o qué tienen ustedes en su pizarrón dibujado en rojo que dice cuidado, alerta para finales de este año o a inicios del año que viene en temas de regulación asociada a recursos humanos? Llámese obviamente recursos humanos directamente o asociados. ¿Algún comentario inicial de alguno de ustedes? Inicio yo, si quieres. Adelante. Yo creo que definitivamente algo que vamos a ver ya muy próximo en regulaciones van a ser todos los temas, poner sobre la mesa todos los temas de diversidad e inclusión. Ya la mayoría de las empresas ya lo tenemos, ya estamos trabajando en ello. Y trabajando en ello me refiero a darlo como es un fact que tenemos en nuestras organizaciones, ¿no? Y simplemente el poner su lugar, el darles a cada quien el lugar y el espacio para que se sigan abriendo y escuchando cada vez más voces diferentes y que nos lleven también a tomar decisiones diferentes. Hasta ahorita ha sido una iniciativa más lo vimos en industrias privadas y lo empezamos a ver en dependencias de gobierno, pero yo creo que pronto vamos a ya estar escuchando más regulaciones al respecto y me encanta la idea. Tenemos ya que ponernos a trabajar con las manos en ello. Guido, Cristian, ¿algún comentario adicional? Mira, sobre la parte que empezaste, ¿no? La transición energética. Nosotros somos una empresa de origen holandesa y en Europa obviamente están muy adelantados, ¿no? De hecho, la mayoría de nuestros ingresos en Europa vienen de energía eólica costa afuera, ¿no? Offshore wind. Lo que nosotros estamos viendo, que hay que seguir los dos medios, ¿no? O sea, somos fuertes en oil and gas. Creo que en México nos va a alcanzar el tiempo, pero de menos estos 3 años, ¿no? Entonces, en el parto del gas estamos siguiendo donde va el mercado, que apenas abrimos ahí en Guyana y Surinam. Entonces, vamos a seguir muy fuerte en la parte del gas. Lo que vimos en otros lados del mundo, en Europa, por ejemplo, nuestros clientes principales de dragados se han movido hacia offshore wind. Ahorita se ve que para floating wind se van a entrar las empresas de FPSOs. Nosotros estamos apostando también hacia Estados Unidos, en the New England States, ¿no? el este. Ahí vamos a estar muy fuerte en ayudar a la transición ahí y construir la industria. Creo que aquí, digo, no está muy arriba en la agenda. Seguimos quemando petróleo para obtener electricidad. Entonces, creo que aquí faltan algunos años, pero seguimos encima de las noticias, ¿no? En la parte de regulaciones, yo también espero ver un poco más a la diversificación dentro del trabajo. Creo que estamos haciendo las medidas ahí y seguimos al tanto de lo que se decide, ¿no? Gracias. Cristian, algo que veas en el sector, en la área de entrenamiento, capacitación, normativa diferente
algo que venga en el pipeline, algo que venga en camino, los cambios de las NRF, algo que creas que podría ser muy diferente a lo mejor en Pemex en el futuro o en la industria? Sí, Rafael, considerando lo que son los estándares de cada una de las casas certificadoras que nosotros estamos aprobados, a futuro estamos considerando lo que es un nuevo método de capacitación para cumplir con lo que son las recomendaciones de lo que es de la pandemia, tanto como lo que es la reducción de personal dentro de las áreas de práctica, los nuevos métodos de capacitación, ya sea de manera internacional en todos los idiomas, con lo que son las plataformas digitales, la nueva implementación, ya sea lo que es ahorita que estamos trabajando con Aberdeen, lo que es en todos los idiomas, que para que podamos manejar y podamos continuar como lo que es una empresa en las actividades esenciales. Pues es algo que tenemos ahorita en mente, pues seguir avanzando y pues no detenernos aquí y no bloquearnos, sino continuar para que esto no se detenga y pues podamos continuar con lo que es todo ese tipo de personal. Pues Carolina, sabiendo que tuve un pequeño inconveniente eléctrico, dado que sí logramos completar el scope o lo que esperábamos de la conversación, les agradezco a todos los panelistas, le agradezco a la organización de Mexico Oil and Gas Summit la oportunidad, y creo que lo que estamos dejando como mensaje es que el sector recurso humanero se está reexaminando y buscando nuevas oportunidades de impactar en el negocio. Creo que eso es lo que nos va a estar dejando como lección, y como siempre dan las lecciones, las crisis. Una oportunidad de crecer, una oportunidad de vernos hacia adentro, qué es realmente importante desde el sector de recursos humanos, sea externo, sea interno, sea a un área sumamente especializada como el área que maneja Cristian de HCE o de Seguridad Industrial, pero por lo visto hacia donde vamos es a reinventarnos como departamento de recursos humanos y hacer mucho más por nuestra organización e impactarla.